Buenos días, nos encontramos aquí desde la ARECEP, acompañados por la vocera Carolina Amora. Bienvenida, Carolina. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo del precio de los combustibles y la primera pregunta es, ¿en qué tipo de indicadores se basa la ARECEP para fijar los precios del combustible en Costa Rica? Muchas gracias. Aquí lo más importante es que los precios de referencia que se toman son del producto terminado, es decir, ya de la gasolina y del diésel en el mercado internacional. Y los precios de referencia los tomamos de una base de datos que se denomina Platts, que estos a su vez se basan en la bolsa de Nueva York. Entonces esos van a ser finalmente los precios de referencia, como le decía, de productos terminados, de esos que ya el usuario utiliza para en sus vehículos. Ese es el precio de referencia internacional y ese es el precio FOB, que es decir, el precio de ese producto puesto en puerto, el que se usa como referencia. Y luego pues se le agregan los demás costos que tienen que ver para que ese producto ingrese al país y sea distribuido en las estaciones de servicio. ¿Cómo se maneja el rubro de los impuestos en la importación del crudo y en la venta directa del producto terminado? Bueno, vamos a distinguir que la autoridad reguladora no toma en cuenta el precio del crudo. Como le decía anteriormente, el precio de referencia es del producto que ya está refinado y tenemos que hacer esa distinción porque el crudo es el producto sacado sin ningún tipo de tratamiento. En ese sentido es muy importante distinguirle la diferencia porque eso va a generar una diferencia también de precios importantes. Entre crudo y producto terminado hay entre 20 y 30 dólares de diferencia en el mercado internacional. Entonces nunca podemos tomar como referencia el crudo, únicamente el precio ya del producto que ha sido procesado y es el que finalmente se va a distribuir en las estaciones de servicio. A nivel interno, nuestro país tiene un impuesto que equivale en estos momentos a un 32% del costo del producto que finalmente compra el usuario. Esto se debe a una ley que se llama la Ley de Impuesto Único y Eficiencia Tributaria. En ese sentido, desde el 2001 esta ley existe y es de aplicación obligatoria y se va actualizando trimestralmente ese impuesto. Eso, al ser una ley, es el Ministerio de Hacienda el que emite el decreto ejecutivo y luego ARECEP toma esos datos y simplemente actualiza la información a cada producto. El último bajonazo que hemos tenido del precio de los combustibles, ¿a qué variables obedece y cuánto tiempo se mantendría? Desde julio hemos registrado un descenso en el precio de los derivados del petróleo ya en productos terminados. Esto se debe principalmente a tres aspectos: a que ha disminuido el consumo en Estados Unidos de productos derivados del petróleo, a que hay una buena reserva de estos productos y que el dólar se ha fortalecido como moneda, ¿verdad?, en su valor. Entonces estos han sido los tres indicadores que han empujado a una tendencia a la baja que se registra desde julio hasta la fecha en el mercado internacional. Y estos procesos, si bien es cierto, las variaciones y fluctuaciones de precio del mercado internacional ocurre cada minuto, nuestro país lo que hace al tener precios regulados es establecer esos precios durante un mes. Entonces, durante un mes los ciudadanos pagan el mismo precio en los combustibles. Eso le genera más estabilidad a los costos operativos de las diferentes actividades que utilizan el combustible como materia prima. Entonces, esto es lo que le da esa estabilidad a nuestra economía. ¿Influye, digamos, el precio fijo en este momento, el tipo de cambio del dólar? ¿Por qué razón? Sí, por supuesto. Nosotros es un producto que importamos, se compra y se paga en dólares y lo paga Recope en dólares, pero entonces la recuperación la tiene que hacer en colones. Cuando usted lo compra en una estación de servicio es pagándolo en la moneda de circulación nacional. Entonces el tipo de cambio definitivamente es el elemento que se considera para saber cuál ha sido el precio entonces de esa transacción. Cuando arrancamos en el 2014, las fluctuaciones del dólar sí nos afectó muchísimo y pasamos de un dólar de 500 a 550 colones. Entonces eso lo tuvo que pagar el usuario, esos 50 colones más de arranque en el año, los tuvo que pagar más por cada litro de combustible que le echaba
al vehículo. Y actualmente, pues, si bien es cierto, tuvo una disminución leve, el tipo de cambio se sigue registrando en 545 colones, que es el tipo de cambio que está ahorita vigente y que el usuario sigue pagando esa intermediación, ese cambio de precio en cada litro de combustible. Bueno, muchas gracias, Carolina. Desde la RECEP les informó Roberto Brenes para Noticias UIA.